Otra de las situaciones importantes que debemos de ver básicamente es la relación que hay de la resistencia y la resistividad con la temperatura. Hay muchos conductores, cables, que trabajan de diferente manera con la temperatura y aquí tenemos dos ecuaciones que nos van a servir. Ojo, la resistividad y la resistencia son proporcionales. Entonces aquí tenemos que si yo tengo un conductor con una resistencia inicial R o 0 y una temperatura inicial 0, yo puedo conocer cuál es la resistencia final de ese conductor si conozco también cuál es la temperatura que va a tener al final ese conductor por un coeficiente de temperatura. Este, al igual que las constantes que nosotros tenemos, están en los libros de apéndices. Es cuestión de que miremos qué tipo de material conductor tenemos. Aluminio, cobre, plata, oro, nuevamente. Por uno. Pero como la resistencia y la resistividad son proporcionales también, aquí vemos que también podemos usar análogamente la ecuación. Si yo quiero saber una resistividad última, esta va a ser igual a la resistividad primera por 1 más el coeficiente de temperatura por la diferencia de temperatura. La temperatura primera, esta temperatura 1 va a ser de la resistencia, la resistividad que estoy buscando, y esta temperatura 0 va a ser de la resistividad primera. Y lo mismo acá, esta temperatura 0 es de mi resistencia inicial 0 y la temperatura 1 va a ser de la resistencia que yo estoy buscando. Muy bien, jóvenes, sigamos viendo lo que es energía eléctrica. Dentro de lo que es la energía eléctrica tenemos la ley de Kirchhoff. Básicamente, la ley de Kirchhoff se le atribuye al físico alemán Gustav Kirchhoff. Y básicamente lo que decía Gustav Kirchhoff es que la sumatoria de la diferencia de voltajes de potencial en un lazo cerrado debe ser igual a cero, ¿verdad? O sea, no importa cómo esté nuestro circuito, al final, cuando lleguemos a P, nuestra diferencia de potencia tiene que ser igual a cero. Aquí tenemos un circuito. Podemos ver que tenemos un punto P donde empieza la corriente. Siempre los electrones buscando la carga positiva, ¿verdad? Carga negativa buscándola. Aquí tenemos una R. Ojo, esta R que es una resistencia interna. Vamos a seguir con la corriente y vamos a llegar a una R, resistencia de carga. Por último, regresamos a un punto P. Ojo, aquí tenemos una E particular que llamamos FEM. ¿Qué va a ser esa FEM? Va a ser, en este caso, un diferencial de carga de una batería. Ojo, una batería me genera un flujo de carga también, solo que en este caso es fijo. Veamos a continuación. Aquí arriba tenemos un circuito muy parecido al de aquí abajo. Aquí tengo mi batería. Ojo, esa batería tiene un diferencial de potencial E, FEM, pero también tiene una resistencia interna. Ojo, esta batería tiene una diferencia de potencial FEM, pero también internamente tiene una resistencia. Y después venimos una resistencia de carga. ¿Dónde tenemos nuestra resistencia de carga? No sé si logran visualizar en esa parte. Vamos a tratar de acercarla un poquito. Ahí tenemos una resistencia, ¿ven? Que me está regulando la cantidad de corriente. Entonces, la ley de Kirchhoff lo que me indica es que si yo empiezo en el punto P y genero una corriente, al final ese diferencial de potencial cuando regrese a ese punto tiene que ser igual a cero. Para eso yo tengo que conocer la resistencia interna de mi batería, la resistencia de carga que estoy teniendo y el diferencial de potencial. Esto básicamente en dónde se aplica, en una batería, ¿verdad? En una batería, y por eso me dicen que la carga en una batería es fija, ¿verdad? No hay un cambio. Muy bien,
Entonces, si yo quiero calcular la corriente en un lazo, en un circuito, tenemos que la corriente la voy a poder calcular por la FEM, el diferencial de potencial fijo en una batería, su resistencia interna más la resistencia de carga. ¿Cuáles son sus dimensionales? Los amperios. Entonces, si yo conozco el diferencial, que lo voy a saber en este caso la batería, normalmente ese diferencial de la batería está más o menos, me indica aquí, esta normalmente tiene como unos, si no estoy mal, un voltaje, normalmente aquí me indica, incluso me dice de cuánto es la resistencia interna. La cosa es que en estas baterías tenemos los voltajes, normalmente vienen, creo que si no estoy mal, de 9. Aquí tendríamos que conocer la resistencia interna y la resistencia de carga para poder hacer el cálculo en algún momento de la corriente también en un lazo.